Hola a todos, buenas noches. Seguimos con el proyecto Leamos. En esta ocasión hemos tenido programado un poco conversar sobre algunas memorias respecto a mi iniciación en la parte artística. También leer algunas de las poesías que se han publicado en algunos de los libros que tengo individuales y también de las antologías. Agradecerles muchísimo por estar siempre pendientes y compartiendo el contenido. Además, desearles que en este año 2024 no solamente cumplamos las metas, los retos, sino vayamos un poco más allá, quizá salirnos de la zona de confort en la que estamos y hacer nuevas cosas, sobre todo acompañados de la familia, de los amigos, de los seres que apreciamos, ya que ellos igual son energía pura y nos permiten seguir. Así que muchísimas gracias. Damos el inicio a un nuevo ciclo de lecturas y también compartirles poco a poco lo que ha sido la enseñanza de la literatura dentro de mi aprendizaje. Así que, como les había mencionado tal vez en algún momento, yo me inicié en esto muy pequeña, sobre todo por el impulso que nos daba mamá dentro de la casa para que nosotros participemos con unas loas en los pases de los niños. También en otras ocasiones, cuando eran las fiestas agostinas, los niños o niñas entregaban presentes y en ramos de flores a las reinas barriales o a las del pueblo. Y entonces ahí igual participábamos y aprendíamos ciertas, cierto número de versos o de poesías que también declamábamos. Y lo bonito de esto es que justo nosotros no nos acoplábamos tanto a lo que nos daban, a los textos que nos entregaban, sino que más bien en conjunto con mamá generábamos nuevas letras y con eso al gusto de nosotros podíamos leer o aprender. Así que esa fue la primera gran escuela que recibí en la casa y sobre todo también el compartir con los amigos del vecindario. Recuerdo que nos juntábamos a jugar en las tardes o ya casi en la noche, siempre con la supervisión de ellos y al finalizar nos contaban cuentos o leyendas. Bueno, mi casa ya en Guasuntos queda a una media cuadra del cementerio. Ya se imaginarán, algunos de esos cuentos nos hacían tener miedo, casi que no podíamos dormir, pero como al final nos decían ellos que se debe tener miedo de los seres vivos y no de los muertos, entonces con eso crecimos un poco convencidos, pero también con muchas cosas, anécdotas que nos conversaban. Y alguna vez igual lo que me sucedió fue que siendo niña sí escuché llorar, quizá unos lloros súper espantosos a los que no pude, no pude detener mi miedo en ese momento y sí les desperté a mis papás y a mis hermanas para que ellas también escucharan, pero ya había pasado ese llanto que era muy funesto. Entonces ahí justamente para contrastar con todas las leyendas o los mitos que se conversaba en en el pueblo, también sucedían cosas extrañas en la infancia. Y lo que más recuerdo de esto es que
En una temporada, mi abuelito ya estuvo muy enfermo en Quito, mi abuelito Emilio Samaniego es mi abuelo paterno y mis papás viajaron. Entonces nosotros, como éramos pequeños, no podíamos entrar al hospital ni nada por el estilo, entonces nos quedamos en Guasuntos bajo el cuidado de mi abuelito Juan José Quito Isaac. Cuando nosotros ya nos fuimos a dormir, teníamos una grabadora puesto en el velador y esa grabadora se prendió y comenzó a hacer un sonido extraño. Entonces nosotros fuimos a apagarla y a desenchufar. Y en el momento que fuimos a apagarla y a desenchufar, nos dimos cuenta que no estaba conectada. Entonces sí nos asustamos muchísimo. Igual revisamos la parte en donde se ponían antes unas pilas súper grandes para que funcionen cuando no había electricidad y tampoco tenía. Entonces ahí sí nos asustamos bastante. Le hicimos levantar a mi abuelito Juan, también a unos vecinos del barrio para que nos acompañaran. Pero esas son una de las cosas que de pequeñas, al menos en la casa, estábamos con mi hermana la mayor, nos quedamos y con mi abuelito y eso nos sucedió. Y aparte de eso, sí, ya siempre vinieron los aprendizajes y los cuentos que nos narraban tanto mis papás y algunos adultos mayores que también vivían en el barrio, algunos vecinos con los cuales compartíamos y éramos curiosos en ese aspecto para siempre estarles preguntando qué habían ellos vivido, qué habían visto siendo niños, siendo adolescentes, siendo adultos. Entonces, por ejemplo, muchos de los relatos o cuentos que siempre van de generación en generación, en Guasuntos al menos es conocido el cura sin cabeza, el- la caja ronca, hay otro que se llaman los gagones, la llorona y algunas otras que también son las que habían vivido nuestros papás de niños. En algún momento igual espero compartirles esa compilación de recuerdos o de mitos y leyendas que se tenían en mi pueblo. Otra de las cosas que posiblemente influyó en esto de escribir y de que en nuestra casa se siguiera practicando la lectura. También es que papá y mamá, al menos papá tocaba la guitarra, mamá cantaba. Entonces ella, por ejemplo, siempre en las canciones inventaba nuevos coros y nosotros acompañábamos a esas canciones. Y así fuimos igual aprendiendo muchas cosas de esto de rimar y todo lo demás en esto de la poesía. Aparte de eso, igual contarles que mi abuelito paterno y mi papá son carpinteros, entonces nosotros siempre nos admirábamos de cómo un pedazo de madera se convertía en ventana, en puertas, en sillas, en mesas y que tenían el máximo cuidado y lo hacían con muchos detalles. Entonces, igual eso es parte de hacer arte, de hacer igual que cada cosa sea moldeable y que quede al gusto, en este caso, de los clientes que tenían para hacer eso y también de lo que nosotros veíamos, el esfuerzo que ponían en fabricar todos este tipo de cosas de madera. Igual desde pequeñas también un poco destruíamos las cosas con las herramientas, pero al final del camino las enseñanzas que papá o las palabras que él tenía era que dañando se aprende y que jugando experimentamos muchas de las cosas a las que luego, si bien es cierto, no podíamos recomponer,
pero sí nos quedaba la experiencia de haber desarmado, en este caso, algunos electrodomésticos. Si teníamos esa facilidad de tener destornilladores, martillos o cualquiera de esas cosas y destapábamos muchas cosas para saber cómo era por dentro. Pero todo eso igual llevado a la relación de la infancia y de lo que nosotros podíamos vivir en el pueblo. Ahí al menos es bastante bueno saber que fue un crecimiento y fue un aprendizaje bastante productivo, educativo, en el aspecto de que nos dedicábamos a diferentes actividades luego de salir de la escuela. Por ejemplo, en mi casa teníamos un huerto súper grande en donde eh, hacíamos de plantar coles, zanahorias, cebollas y nos dedicábamos a hacer producir eso, pero también habían árboles frutales. Entonces, por ejemplo, el que más recuerdo, la cosa más bonita que recuerdo es que teníamos unas 3 plantas de uvas, que se formó un altar en el patio, más o menos de unos 7 metros cuadrados, en donde eh, se producía uva negra y uva verde. Y era muy bonito compartir con los pájaros también y nosotros también subirnos a disfrutar de eso. Aparte de eso teníamos taxos, pero los taxos crecían en los árboles de capulí. Y en los árboles de capulí, como eran altos, igual poníamos unas escaleras y nos subíamos a bajar a bajar los taxos y a comer los capulíes. Pero todo eso yo creo que nos fortaleció mucho en el sentido de que aprendimos a querer y amar la naturaleza, a disfrutar y a hacer de cada una de las experiencias recuerdos que luego se pueden escribir. Una de las cosas que nosotros vimos ahí, por lo menos, es nosotros teníamos un gato que se llamaba Felipe, y este gato siempre se subía a los árboles a cazarles a los pájaros. Y en una de esas oportunidades le había cazado a un mirlo. El mirlo, que nosotros lo llamamos, es a un ave que es negra y tiene los ojos rodeados de un anillo color naranja o amarillo. Entonces, cuando el gato le había atrapado, él había sido un mirlo bebé, y este pájaro pequeñito, al estar en la boca del gato, los demás vinieron en una bandada y lo perseguían y lo picotearon al gato hasta que le suelte al pajarito bebé. Entonces ahí nosotros igual vimos cómo los papás en esta situación, nosotros pensamos que era el papá, la mamá y demás deben haber sido familiares del pájaro, y éramos niñas cuando vimos ese espectáculo de, digamos así, y lo que sí nos sirvió en la vida es eso, que hay personas que siempre van a estar a tu lado para defenderte o para animarte, y eso aprendimos de la naturaleza. Entonces respetábamos mucho desde la forma de cultivar, la forma de consumir todo lo que producíamos, y la forma también de compartir con las aves los productos que se daban en mi casa. Aún en Guasuntos, no, nuestra casita no está un poco abandonada, siempre vamos a visitarle cuando podemos, pero todavía sigue produciéndose los higos, los aguacates, un poco las granadillas y así las uvillas también, pero ya no es en la misma cantidad que cuando nosotros estábamos y cuidábamos la casa. Así que con todas esas experiencias, me imagino que hizo que nosotros igual
comprendiéramos no solo el hecho de tener una familia que nos protegiera, en este caso una familia directa, que estaba conformada por mi papá, mamá, mis hermanas y algunos de mis tíos y mis abuelitos, tanto el paterno como el materno. Igual de mi abuelito Juan José, de él lo que recuerdo es que siempre tenía el periódico para leer, siempre estaba actualizado. Igual siempre venía y nos conversaba sobre los libros que había leído y sobre todo la historia. Le encantaba mucho conversarnos sobre lo que eran los presidentes, lo que habían hecho el ferrocarril, la llegada de los incas y toda esa parte. Y luego ya de conversarnos o de leernos, él siempre nos hacía preguntas, entonces estas preguntas era para saber si comprendíamos o no eh, lo que él había leído. En eso yo creo que se forjó mucho también nuestra idea de compartir con los demás lo que sabíamos y ya entrando un poco ya a la parte de la educación formal. Ahí, por ejemplo, en la escuela, en el colegio, a mí siempre me gustaba estar escribiendo en unas libretas o en hojas sueltas. Por ejemplo, esta que encontré el otro día habla de un ensayo que he realizado para educación y me llamó muchísimo la atención porque esto lo debía haber escrito cuando tenía capaz unos 10 años. Entonces ahí hacía una crítica a lo que siempre nos dicen que los niños, no, los niños y los jóvenes somos el futuro y la esperanza de un nuevo mundo. Entonces ahí yo pongo una pregunta que dice, ¿por qué las personas adultas también no asumen esa responsabilidad? Y al encontrar Roy antes de este en vivo, me quedó sonando porque uno ya cuando fue niña se hizo esos cuestionamientos, sin embargo, hoy siendo adultos, muy poco a veces hacemos por ser responsables y ser siempre rebeldes, eso sí, con mucha responsabilidad y respeto para defender tanto los aspectos y las cosas que nosotros de niños aprendimos. Entonces, es una realidad porque muchas de las veces decimos los niños y los jóvenes son el futuro de la patria. Pero ¿y qué pasa con nosotros que no logramos también seguir con este tipo de cuestionamientos y no hacemos un cambio para que igual nuestro entorno dé esos cambios? Entonces, es muy importante que este tipo de ensayos que quizá nos pidieron o quizá lo hicimos de un momento de rebeldía o de permitirnos expresar, es, es buenísimo encontrarlos ya de adultos. Es como los diarios que se los realizaban y en ellos encontrábamos muchas cosas que a la final en adultos nos vamos olvidando. Así que me he propuesto volver a leer muchas de estas cosas que escribí de niña para igual concientizarnos en lo que nosotros debemos como adultos igual enseñar a la sociedad. Aquí igual hay algunos, siempre me gustaba estar escribiendo y mis cuadernos de borrador se llenaban de muchas líneas. Entonces, hay muchas hojas que les he cortado y les he puesto como un solo folleto. Sin embargo, por ejemplo, en esta que debía haber escrito, dice en el 94, en el año 94,
Dice, inspiración que nace en lo más profundo de este amor, inspiración que envuelve con su brisa mis suspiros. Yo sabía que algún día el amor acabaría, pero no comprendo cómo es que el corazón cada instante te ama mucho más. Así han sido los versos míos en el año 94. Igual hay algunos poemas y garabatos que los he escrito y que me da gusto ya a la final del día, a mis 40 años que hoy tengo, saber que no he perdido la esencia y me gusta muchísimo igual escribir en las hojas de papel para luego transcribirlos. Es indispensable poder sentir, al menos yo, esa parte de desahogo que puedo hacer espero, con un lápiz. Son muchos escritos. Aquí hay uno con una ilustración que igual es bonito poder hacerlo. Pero ahí, por ejemplo, la que escribe la poesía soy yo y la que hace la ilustración ha sido mi hermana. Está con sus debidas aclaraciones. Y este es un poema que le hemos hecho para mamá. Así que, como dice aquí, entre alegrías y sinsabores, dejamos pasar los años, y en el reino de mi corazón nunca desmayas, transitas por el largo torrente de penumbras y desilusiones. Oh princesa vehemente, soñadora, te mantienes como una mansa paloma que lleva en su vuelo la claridad del cielo y la idea más sublime y expresiva que tú tienes de ser madre. Me emociona muchísimo ver estos escritos, pero alguna vez me propuse igual no ser un ejemplo para las generaciones, sino compartir cada una de las cosas que nosotros hemos podido hacer desde niños y cómo esto influye luego ya en la vida profesional. Si bien es cierto, uno quizá no estudió directamente literatura, sin embargo, siempre he estado en cursos de preparación, tanto de escritura como de lectura. Y eso capaz se puede hacer de forma solitaria, pero al menos en los de escritura es bueno aprender a criticar también lo que otros escriben y de una forma muy respetuosa, pero también uno aprende porque también los demás compañeros critican lo que nosotros hacemos. Entonces ahí está el aprendizaje. Y si bien es cierto, como les conversé alguna vez, no pude seguir literatura expresamente, pero comencé escribiendo artículos científicos ya con mi profesión de ingeniera y en lo que se respecta a análisis de datos. Sin embargo, la escritura, tanto de la poesía, que es en lo que más he puesto énfasis, también alguna vez escribí lo que es narraciones. Aquí está otra de las formas que he tenido en los cuadernos. Antes venían unas cartulinas antes de iniciar con las hojas y ahí también he sabido escribir muchas cosas. Entonces, es bonito ahora ver todas las cosas que hemos hecho de niños y compartirles también que, por ejemplo, los primeros escritos que yo tengo es en 1997,
cuando yo tenía 15 años. Saqué este libro que se titula Adolescencia. Ahí en este libro, por ejemplo, tiene una ilustración, igual que es mía, y las poesías y todo lo demás fueron escritos con la máquina de escribir. Yo tengo una máquina de escribir súper antigua que es de la marca Olimpia y esa me gustaba mucho porque las letras eran como ahora son las Time New Roman de 10, entonces no eran tan grandes y me gustaba muchísimo escribir en esa máquina. A pesar de que este libro igual se pasó a computador, se hizo todo el versionamiento del libro, a mí sí me gusta mantener todavía los primeros ejemplares que los bosquejamos en máquina de escribir. Y algunos de los poemas que están aquí, también hay acrósticos al inicio, algunos pensamientos. Uno de los pensamientos dice, la sensibilidad es la ternura de la mente. Otro dice, si tú llevas una vida amarga, endúlzala con buenos pensamientos. Otro de los pensamientos dice, vivir por vivir es vivir sin sentir. Este libro, como digo, es escrito en 1997. Justo yo iba a cumplir los 15 años cuando igual en el colegio nuestro licenciado Segundo Baltasar Ulloa, que falleció la semana anterior, fue el encargado de corregirme todos los escritos. Y el primer poema de este libro se titula Llorando. Sí, enamorada de tu imagen, tu sonrisa. Enamorada, lo predico siempre. Cómo imaginé amarte tanto, no lo comprendo. Si mis labios tristemente humedecidos claman tu nombre hasta saciarse de un dulce veneno mortal. Llegué a pensar que mi vida sin tu recuerdo no existiría. Hoy descubro que te quiero. Sí, te quiero, pero no te amo. Llorando incansablemente gotas fugaces de rocío, reconozco mi tragedia. ¿Qué culpa tengo si mi corazón no te olvida? Dime, ¿qué culpa tengo si mi pensamiento sueña contigo? Dime, por favor, ¿qué culpa tengo de añorarte tanto? Dímelo, estoy llorando. Y así quizá de cursi ha sido la poesía en esos años, y seguramente se dedicó a los primeros enamoramientos que nosotros tenemos en esa etapa de infancia, adolescencia. Si es verdad, yo al menos recuerdo que sí me gustaba mucho uno de los compañeritos, pero ya con el tiempo igual teníamos mucha confianza, eso sí, en nuestros padres, en conversar lo que sentíamos y lo que estaba ocurriendo. Pero esos mismos sentimientos, esas mismas emociones son las que se plasman en estos textos. Y quizá como alguna vez un profesor que he tenido estos últimos años me ha dicho, muchas de las veces nosotros podemos avergonzarnos de lo que hemos escrito en
en niños o cuando estamos iniciando. Yo la verdad respeto mucho las letras que las he puesto acá, porque por ejemplo aquí en este libro están textos dedicados a mi madre, a mi padre, inclusive al colegio en donde estudié. Hay otros textos dedicados a mi pueblo, a Aguasuntos, y son todas las cosas que se viven y que estábamos allá transitando. Antes eran las calles empedradas y nos gustaba mucho eso porque eran como los rompecabezas que nosotros decíamos, los que hicieron esto son unos artistas porque unieron tantas distintas formas de las piedras y generaron un empedrado muy bueno. Luego con el tiempo ya lo hicieron de poner adoquín. Sin embargo, yo recuerdo mucho esas calles empedradas porque era bonito e ir generando imágenes en el piso. Íbamos con un palo, con un carrizo, e íbamos diciendo, mira, aquí está una, una tortuga, aquí está una rana, aquí está una vaca, acá podemos hacer una nube. Entonces eran diferentes figuras que uno iba armando en el piso mientras caminaba al jardín de infantes o al colegio o a la escuela que estábamos ahí en Guasuntos y que no nos quedaba tan lejos. Entonces así he ido escribiendo muchos de los poemas y recuerdo que igual todos los títulos son escritos a mano. Hay una igual que el escrito a la luna. La luna siempre ha sido una inspiración que o una motivación de escritura de muchos textos. Sin embargo, por ejemplo, siendo niña, algo que he puesto de la luna es como semblante de vida estremecida, rápidamente llegas y fluyes en el silencio. Y ahí dentro de esto también, luego ya en el 98 está escrito, es un tipo de obra de arte dividida en capítulos que se llama Tempestad Invisible. Ahí un poco lo que se resume es, o lo que se narra en las diferentes escenas, llega hasta la escena sexta. Aquí en la quinta al menos dice, no sé si puede ver, pero ahí algo dice en la comisaría. Igual, yo pienso que toda la creatividad que tenemos de niños es buenísimo dirigirla a algún tipo de arte. En este caso puede ser la escritura, puede ser el dibujo, puede ser la danza, porque igual el crear
una danza, un ritmo, un baile, te permite seguir haciendo lo que en tu mente se genera. Y eso es la creatividad. En una de las ocasiones que nos reunimos con algunos poetas nos preguntaban si primero sentimos y luego escribimos, o qué es lo que hace un poeta. En realidad, o si pensamos y escribimos. Yo pienso que el sentimiento o la emoción es mucho más fuerte que el pensar en ese momento. Ya se piensa cuando uno se corrige o se realiza algún tipo de, de poda a los textos. Sin embargo, ya dentro de lo que es el primer sentir o la primera emoción y llegar a escribir es lo que es el corazón de cada uno de los textos, que pueden ser la poesía, que pueden ser los, las narraciones, los cuentos también. Otro de los textos ya que se publicó en el 2017 es Autorretratándote. Igual en el 2019 está Contrarreflejo, y ahí sí un sinnúmero de libros que se publicaron dentro de antologías, tanto en Ecuador como en Colombia. Por ejemplo, están estos de Indeleble Poesía, en los que he participado. Está también lo que tiene que ver por todos los silencios, estos ejemplares que son físicos, pero también hay muchos que son virtuales, y a los que sí son de libre acceso. Aquí está igual esta última de voces y versos. Está lo del encuentro de paralelo cero. Y está este libro que queremos muchísimo, que se llama Octámbulos. Entonces, hay algunas publicaciones que se han realizado, y como siempre les comento la importancia y la responsabilidad que se debe tener antes de publicar. Es por eso que mediante este proyecto Leamos, quiero conversarles, quiero rememorar también todo lo que hemos vivido antes de escribir. Y como les conversé hoy, el aprendizaje fue desde la niñez con nuestros padres, en donde teníamos nosotros la oportunidad también de hacer versos, de cantar, de ponernos a jugar con la madera, hacer algunas figuras, inclusive de pintar las paredes de la casa, hacer murales, y todo eso gracias a que nuestros padres nos han dado esa oportunidad de jugar, de aprender, de dañar muchas veces muchas cosas y de seguir haciendo. Y lo otro que también ya queda en nosotros es, si bien es cierto, ellos nos dan la confianza, tanto los padres como los maestros, en nosotros está el seguir educándonos y seguir aprendiendo. Y para terminar esto, voy a leerles un texto de Contrarreflejo, las últimas poesías que están dentro de este libro, y el que tiene una secuencia, las últimas. No te escapes todavía. Finalmente la necesidad descolgó la cuerda atorada de aquel muro vacilante
en el que reposaban esos gritos que hoy parten con dudosa debilidad. Apareciste como un motivo, respaldando la mirada transitiva, susurrando realidades convergentes, sí, locuras, diagnóstico y agravio. Otra vez no tengo miedo de conquistar aquel te quiero que recorre los momentos de un reloj figurativo. Mi reloj figurativo. No mide tiempos de respuesta, no encaja pulsaciones rutinarias, son piezas de un engranaje convencido, refuerzo de aquella pulsera retocada. El minutero da conceptos de sobremesa edificada, dibuja en sus cartas un coloquial pergamino como habitual registro de estaciones. Su destinatario recoge acuarelas a diario, aún no se percata que pinta lienzos en mi sonrisa. Sí, cuando repentinamente lo examino. Repentinamente lo examino. Entrecruzaremos razones desaforadas, no con la ambición de reinventarnos, sino con la intención de aproximarnos. Justo será perderse en la celeridad de tu advertencia, impresiones desentrañadas que sujetan un testigo respetable. Intentaré reconocer la ruta de tus pasos, afirmaciones irrefutables, disimuladas en un motivo, pues la razón no pretende revisar una alternativa consecuente. Y para finalizar esto, voy a leerles El amor es otra cosa. Simplemente, el amor no condiciona, no manipula, no desconfía, no inventa promesas, porque el amor es otra cosa, una completamente inesperada. Y así es como terminamos. Muchas gracias por estar en esta transmisión. Igual ayer fue un día emocionante. Vivimos y escuchamos muchos recuerdos de parte del hermano de mamá, mi tío César, con su esposa, que nos acompañaron ayer. Y ahí nos pudimos dar cuenta que a pesar que muchas personas piensan o murmuran creyendo que el estudiar, el hacer transmisiones, el tratar de dar un poco de lo que uno se sabe, es algo para ellos que se puede decir en este aspecto calificarnos de creídas o orgullosas. Pues la realidad no es esa, simplemente nosotros desde que fuimos pequeñas en la casa nos enseñaron a contribuir o a dar un poco de lo que uno se sabe, no para sentirse más que los demás, porque eso no existe, sino porque nosotros debemos retribuir lo que hemos aprendido. Y si en el camino alguien puede cambiar su rumbo o puede decir me gusta el arte por haber escuchado o por tal vez haber recibido de nuestra parte un material didáctico, un material de pintura o algún libro que luego de haberlo entregado en sus manos le gusta leer, para nosotros eso es gratificante. Así que a los comentarios o o a este efecto de denigrar lo que uno trata
de contribuir a la sociedad, no le vamos a hacer ningún caso. Y agradezco yo muchísimo y siempre me voy a llevar de todas las personas lo mejor, porque todos tienen algo que dar. Así que muchísimas gracias, un fuerte abrazo, agradecerte mucho, Anita, por siempre estar pendiente, comentando, a mi familia igual que se conectó, que está en nuestra transmisión, que ojalá algún día podamos darnos un abrazo en en las fiestas o en las fechas especiales, como un agradecimiento y retribución a todo lo que hacen por nosotros en el aspecto de protegernos, de cuidarnos, de estar siempre apoyándonos a pesar de que estamos lejos. Yo agradezco muchísimo a mis tíos que están fuera de esta ciudad, en este caso a mi tío José, a mi tío Leo, a mis tíos Pilar y Fabián, igual que siempre están pendientes, igual a las personas que son de Huasuntos, que siempre están apoyando a lo que uno se hace y cuando se les pide estar presentes, están ellos, porque no es lo económico, es la parte moral lo que uno más recuerda. También a los que han sido mis ex compañeros de trabajo, a las personas que son igual poetas. En este caso voy a agradecer a los que hoy se han conectado, Anabel Erazo, Nelson Villasís, un fuerte abrazo. Espero que algún día podamos reunirnos nuevamente por Ibarra, Anita Lucía. Veamos qué nos depara este 2024 y hacer algunos recitales juntos. A Elizabeth Terán, a Carito Kituizaca, muchísimas gracias. A Richard, que también tuve la oportunidad de conocerle por Ibarra, Otavalo y compartir algunos momentos. A Cami Valle, hoy recordaba que estuvimos por la hostería Mírame Lindo y que hicimos una trasnochada ahí sobre el río. Muchas veces no nos creen que los poetas hacemos poesía así, divirtiéndonos, juntándonos, conversando y pasando malas noches. También a la Vivi, que le recuerdo del trabajo, muchísimas gracias por estar siempre pendiente. A Marcia también, muchísimas gracias. Y vamos a seguir con este proyecto Leamos. No, no necesariamente es la cantidad que se pueda dar, pero sí la calidad de lo que nosotros podamos contribuir desde el lugar que estemos. Así que en algún momento ustedes verán los resultados de este proyecto. Necesitamos que muchos niños, jóvenes y las personas adultas también puedan tener acceso a libros, a material en el que puedan plasmar todas sus emociones. Muchísimas gracias a todos los que contribuyen, a todos los gestores y los que difunden el arte, los admiro muchísimo y el trabajo que ellos hacen es fuerte, porque tocar puertas y también accionar todo lo que pueden para hacer sus festivales, recitales, es un trabajo bastante fuerte, a los cuales igual agradecemos. Dentro de Ecuador todavía no hay un respaldo de las entidades públicas ni privadas a todo lo que puede ser la poesía. Sin embargo, estamos ahí nosotros también para contribuir un poco y mediante proyectos pequeños generar un poco de cultura también dentro de lo que puede ser la poesía y la literatura. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.